Entramos a la actividad 2, titulado Atrapamos niebla para tener agua. Lima es un desierto, considerada la ciudad más grande constituida sobre un terreno baldío después del Cairo. Sin embargo, nuestra capital es dueña de lugares tan contrastables donde se goza de este vital elemento, así como también se carece del mismo. Precisamente, los rincones más extremos de Lima son los que carecen de este líquido elemental. Ante esta necesidad, diversas propuestas han surgido con el fin de ahorrar o aprovechar lo más que se pueda del agua. Una de estas propuestas son los techos atrapanieblas. Estas mallas condensan el agua que viene desde la neblina, y la neblina viene de la parte baja. Por eso que está en esta posición, porque el viento viene de la parte baja arrastrando la neblina. Estos son los sistemas mallas Rachel, que están con 50% de espacio. Estos captan de 200 a 400 litros de agua al día, en el mejor momento cuando hay neblina. Pero en esta época, como no hay neblina, podemos captar lo mínimo, pero se capta el agua. Como hemos visto, son agua totalmente cristalino. Este sistema de techos está constituido por la extensión de mallas de 4 por 6 metros que captan el agua condensada de la niebla, la misma que es conducida por una canaleta que llega hasta un tanque de agua para su almacenamiento. Abel Cruz, el ingeniero natural de Cusco, fundador del movimiento peruano Sin Agua y creador detrás de esta propuesta, vivió en carne propia la carencia del agua durante su niñez en Echarati. Al llegar a Lima, en un rincón de Ancón, también padeció de lo mismo, por lo que la necesidad lo ayudó a ingeniar esta gran idea. Esta agua es captada por los atrapanieblas y es agua cristalina, ¿verdad? Ahí podemos ver que esta es el agua, incluso podemos tomar para consumo humano, pero tenemos que hacer un estudio correspondiente para que esta agua puede ser para consumo humano. Cuando la neblina está al 90% de humedad, estas mallas pueden capturar el total de un tanque de agua en un solo día, la misma agua que es utilizada para el riego de plantaciones en la zona. Como podemos observar, toda esta parte hay lucmas, tara, palta, pacay, todas estas plantas es regado con esta agua, y esto es un desierto. Tenemos 1550 atrapanieblas instalados en todo el país. Tenemos atrapanieblas en peores lugares, en unos desiertos donde mucha gente nunca daba crédito que podía darse estas atrapanieblas. Villa María del Triunfo es el distrito más beneficiado con este proyecto, y desde su ejecución, estudiantes de diversas universidades en el mundo han llegado a este lugar para apreciar este peculiar sistema de captación de agua. Hoy nos acompañaron estudiantes de Ohio. En este lugar hemos tenido alrededor de 20 atrapanieblas instalado por distintos estudiantes de distintas universidades, y luego ellos pueden ir a su país y explicar en su país y decir de que este es el método peruano que están captando para subsidiar en estos lugares. El ingeniero Cruz nos recuerda la importancia de la conservación de este vital recurso, del que aún no todos tienen la suerte de gozar. Como dicen, gota a gota, el agua se agota. Y queremos remembrar este tema cuando en Lima, ciudad, no tenemos el agua. Durante 1 o 2 o 3 días la gente se desespera, llora y clama por tener el agua. Pero ¿qué es de estas familias que viven asentados en todo este lugar? Años, no son 10 ni 20, son 40, 50, 100 años que viven sin agua. Entonces esto es un desorden que ningún gobierno de turno ha pensado en hacer una planificación urbana. Entonces nosotros, desde nuestro punto de vista, estamos tratando de ayudarlos a resolver la falta de agua. Esa es la idea fundamental y primordial de este proyecto de los atrapanieblas. Muy bien, con el desarrollo de esta actividad vamos a lograr la siguiente meta, que es explicar el proceso de atrapar la niebla para obtener agua, que será tomado en cuenta en la elaboración del afiche. Ahora vamos a leer la siguiente reflexión.
Ana, al responder la pregunta ¿de qué manera obtienen el agua en tu localidad?, escribió que una vez por semana llega el camión cisterna a vender agua. Además, como amanece siempre nublado, atrapan el agua de la niebla para usarla cuando es necesario. Ahora vamos a responder a estas dos preguntas que también se pueden ayudar con el video que observaron. ¿A qué se refiere Ana cuando dice que atrapan el agua de la niebla? ¿Cómo obtendrán el agua de la niebla? Muy bien, ahora vamos a responder a la pregunta de investigación. Pueden escribir una o dos posibles respuestas. La pregunta es, ¿qué beneficios traería obtener agua de la niebla? Muy bien, pero ahora para formar una mejor opinión necesitan un plan e investigar. De ese modo, su opinión estará basada en evidencia científica. Ahora van a escribir un plan de investigación en su cuaderno o en una hoja. Para eso van a hacer una lista de acciones que les va a permitir obtener las ideas y la información que necesitan, así como una lista de materiales o recursos. Aquí les voy a dejar un ejemplo de cómo pueden hacer su plan de investigación. Lo pueden hacer en un cuadro donde estén las preguntas: ¿cuáles son sus objetivos de su investigación? ¿Qué es lo que van a investigar? ¿O para qué van a investigar? ¿Qué acciones realizarán para comprobar sus posibles explicaciones? ¿Qué información buscarán? ¿Dónde lo buscarán? ¿Cómo registrarán esa información? ¿O qué materiales o recursos necesitarán o utilizarán? Muy bien, ahora vamos a leer el siguiente texto. La técnica de captación del agua de la niebla. En muchos lugares, la escasez del agua es la principal limitante de las actividades productivas, como la agricultura y ganadería mayoritariamente. A la falta de lluvias se suma muchas veces la ausencia de áreas verdes que actúen como captadoras naturales de agua y favorezcan su infiltración en el suelo, con lo que se recargan los acuíferos. Algunas zonas cuentan con una fuente alternativa de agua que no siempre es aprovechada, la niebla, que es la condensación del vapor de agua del aire a nivel del suelo. En la costa existen lugares donde se forman nieblas procedentes del Océano Pacífico, mientras que en la sierra y la selva hay lugares donde se forman niebla durante la madrugada. El aprovechamiento del agua de la niebla es una técnica conocida desde la antigüedad. La captación de agua de la atmósfera que realizan las plantas de forma natural es reproducida en esta técnica. Esta captación se basa en la condensación, paso del estado gaseoso al estado líquido, de las pequeñas gotas de agua que componen la niebla sobre la superficie de una malla de polipropileno, una especie de tela de plástico. Estas gotas descienden por la malla y se recogen en una canaleta situada en la parte inferior de la estructura, que conduce el agua hasta un depósito. Según algunas experiencias, se pueden obtener entre 5 y 15 litros de agua al día, dependiendo del clima, lugar y mes del año. En el Perú existen muchos proyectos de captación de agua de la niebla en distintas regiones. Muy bien, después de haber leído el texto La técnica de captación del agua de la niebla, que me ayudará a responder las preguntas de investigación, para eso van a anotar sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué es la niebla? ¿En qué regiones del Perú se formará la niebla? ¿De qué manera las plantas captan el agua de la niebla? ¿Cómo se nota esa técnica?
¿En qué se basa la captación de agua de niebla hecha por las personas? ¿Qué materiales utilizan? ¿Cuál es el procedimiento de la captación de agua de la niebla? ¿Cuánta cantidad de agua se puede obtener al día? ¿Qué problema resuelve la captación del agua de la niebla? ¿Por qué? Muy bien, chicos, van a responder a esas preguntas con la ayuda de la lectura o también pueden investigar. Muy bien, después van a elaborar un organizador visual donde expliquen cómo se realiza la técnica de captación de agua de la niebla para solucionar la escasez de agua. Ahora, con la ayuda del organizador visual que elaboraste, contrasta tu respuesta inicial a la pregunta de investigación con las nuevas ideas que hallaste. Aquí te dejo un ejemplo cómo lo puedes realizar. Colocas la pregunta de investigación: ¿qué beneficios traería obtener agua de la niebla? A un lado tenemos la explicación o la respuesta que pusiste al inicio y al otro lado pones la explicación final con la ayuda de tu organizador o con lo que también investigaste. Después vas a reunir a tu familia y les vas a presentar tu trabajo y les vas a comentar sobre la técnica de captación del agua de la niebla y sus beneficios. Y les vas a proponer a tu familia acciones para el uso responsable del agua en el hogar. Y al final vas a responder las preguntas de reflexión sobre lo que aprendiste. Propuse la respuesta inicial a la pregunta de investigación. ¿Ubicaste en el texto las ideas para responder la pregunta de investigación? ¿Explicaste en un organizador la técnica de captación del agua de la niebla? ¿Propusiste a tu familia acciones para mejorar el uso responsable del agua en el hogar?